Hoy es un día especial porque es la primera vez que nosotros, los jóvenes de la iglesia, son los que os van a guiar y a alabar y a entrar en la presencia de Dios. It's our first time to be used in leading the praise and worship and to guide you to enter in the presence of God. Así que damos las gracias al Señor por habernos dado este privilegio y oportunidad, y gracias también a ustedes por estar aquí ahora mismo. That's why we thank God for giving us this opportunity, and thank you to all of you for being here. Todos los que vamos a hacer es solo por Él y para Él. No es para nosotros mismos o alguien de aquí. Todo es sobre el Señor. All we are going to do is only because of Him and only for Him. It's not for ourselves or anyone else. It's all about Him. Vamos a cantar, a bailar y también saltar para Dios y su gloria. Y como dice David en Salmo 69, versículo 14, pedimos a Dios que sean agradables, aceptables las palabras, pensamientos y meditación de nuestros corazones ante Él, nuestro roca y redentor. We're gonna sing, dance, and jump for God in His glory. And as David says in Psalms 19 verse 14, we ask God that may the words of our mouth and the meditation of our hearts be pleasing in His sight, our rock and our redeemer. Así que os invitamos a concentrar y juntos vamos a alabar y entrar en su presencia, recordando que todo es sobre Él y para Él. So we invite you to concentrate, and together we'll worship and we'll enter into His presence, remembering that everything is about Him and for Him alone. To God be all the honor and glory. Así que levantamos todos y vamos a cantar y todos. Vamos allá. Okay. Are you ready to praise the Lord? Amen. Amen. Are you ready to praise the Lord? Amen. Hallelujah. Are you ready to praise the Lord? Amen. Amen. Hallelujah. Let us sing the song, We're Gathered in Your Presence. Woo!
made us, Lord. Okay.